Muy buenas, ¿qué tal estáis? Si habéis visto alguno de mis vídeos anteriores o me seguís la pista por Twitter, ya habréis visto que llevo más o menos los últimos 5 años viviendo de mis propios proyectos, pero lo correcto realmente sería decir que podría vivir de ellos. Sin embargo, no lo hago al 100%. Mirad, en 2020 fue cuando podemos considerar ese pistoletazo de salida a cuando la cosa realmente empezó a funcionar bien. Porque uno de los e-commerce que yo tenía, que tengo de hecho con mi mujer, fue cuando empezó a arrancar y a facturar números realmente interesantes. Este proyecto ya lo expliqué en algún vídeo anterior, también lo he desgranado en la newsletter, así que no me voy a hacer pesado con esto, pero simplemente por recordar un poco las cifras y ponerlas sobre la mesa para el tema que nos ocupa en el vídeo de hoy. En 2020 este proyecto facturó 139.000 euros y en 2021 135.000. Justo después de la pandemia el e-commerce empezó a caer en picado, pero justamente coincidió con que algunos de mis nichos de Google AdSense empezaron a subir como la espuma y a generar bastante pasta. Cuando digo bastante pasta me estoy refiriendo a 84.000 euros en 2022, 89.000 en 2023, 78.000 en 2024 y veremos cómo se cierra este año 2025, pero tiene pinta que por ahí van a ir los tiros, seguramente un escaloncito por debajo. De esta pata de negocio, como os podéis imaginar, hay bastante porcentaje de beneficio. En Twitter suelo hacer mensualmente desglose de ingresos y gastos, pero bueno, quitándole hosting, tareas de redacción, algún mes algo de link building, herramientas varias y tal, podemos estarnos moviendo en un 80% aproximadamente, seguramente sea algo más, lo estoy calculando así a ojo de buen cubero. Y a donde quiero llegar con todo esto es que con estas cifras evidentemente se podría vivir solo de proyectos propios, pero como os decía al principio, yo no lo hago, yo sigo manteniendo un porcentaje de mi tiempo dedicado a gestionar clientes. Algunos no lo entenderán, otros se llevarán las manos a la cabeza, habrá quien me acuse de fraude porque cómo voy a dedicar tiempo a clientes pudiendo vivir de lo otro, pero principalmente es por 3 motivos. Primero, porque no me da alergia trabajar con clientes, hay gente que sí que le genera mucho rechazo y lo puedo llegar a entender, pero no es mi caso, llevo 13-14 años lidiando con ellos y he aprendido a convivir con eso a pesar de considerarme una persona bastante antisocial. Sí que es cierto que me gusta más trabajar en mis propios proyectos, a mi bola, sin rendirle cuentas a nadie. Además, ya he dicho en otras ocasiones que creo que es el camino que me va a permitir llegar a donde yo quiero, que es desvincular al máximo mi tiempo de mi dinero y al final trabajando para clientes, si no echas horas no cobras a final de mes, pero en cambio trabajando con estos proyectos propios, si alguno funciona bien, es muy escalable y realmente no tienes que estar encima cada día para que te genere ese retorno, ya sea con webs de nicho, con proyectos de afiliación, con e-commerce, con este tipo de proyectos a los que yo me dedico. No voy a hablar de ingresos pasivos porque ya sabéis que este concepto desde mi punto de vista se aleja un poquito de la realidad y además se ha ido pervirtiendo con el paso de los años. Pero el hecho de que me guste trabajar para ese tipo de proyectos no quita que también disfrute de la otra parte, de trabajar para clientes y de tener ese reto de hacer crecer el negocio de otra persona. Además, yo normalmente no trabajo para grandes empresas, la mayoría de mis clientes siempre han sido pymes y al final acabas forjando una relación personal de proximidad. Y cuando hay ese buen rollo, ese feeling y ves que tú con tu trabajo les estás consiguiendo resultados, les estás consiguiendo clientes, estás haciendo que la empresa sea cada vez más grande y sabes que en mayor o menor medida eso es gracias a tu trabajo, eso, ¿qué queréis que os diga? Yo me inflo de orgullo y me hace sentir súper bien. Eso sí, si al final yo antes tendía a aceptar cualquier tipo de trabajo que saliese, porque al final intentamos ocupar toda nuestra disponibilidad, porque cuanto más trabajes más dinero ganas, ahora ya no es así, ahora ya soy bastante más selectivo con los clientes. Hay momentos en la vida en los que no estás en disposición de elegir, evidentemente, pero afortunadamente yo ahora sí puedo hacerlo. Y por poneros un ejemplo y bajar eso al suelo, yo empecé ofreciendo servicio de desarrollo web y ahora ya prácticamente no lo estoy ofreciendo, porque no me interesa ese servicio tanto como el de consultoría SEO. Por varios motivos no me interesa, pero por hacer un resumen, es un servicio que no me interesa porque me compromete muchas horas que prefiero estar invirtiendo en otras cosas y porque al final conlleva bastantes más imprevistos a medio o largo plazo, tareas de mantenimiento que tienes que acabar realizando a las webs, cambios que te pide un cliente a veces con mayor o menor urgencia, entonces todo eso intento huir ya porque el servicio de consultoría SEO me resulta mucho más cómodo de ofrecer. Y aún así, dentro de esa especialidad también soy muy selectivo porque no me quiero llenar la poca disponibilidad que tengo para hacer
trabajo de clientes. Al final quiero comprometer un mínimo de mi tiempo a eso, pero el resto lo quiero tener disponible para trabajar en esos proyectos propios, por lo que os decía antes, porque al final considero que tienen un potencial de hacerme ganar dinero muchísimo mayor que el de la faceta de freelance. Ahora mismo mi situación personal con la paternidad es un poco más delicada y quizás me contradigo un poco con este tema, porque la realidad es que las últimas semanas, los últimos meses, le dedico prácticamente la totalidad de mi disponibilidad al trabajo para clientes, pero porque al final es gente que me ha dado su confianza, ha puesto su negocio en mis manos y no me queda otra que estar al pie del cañón, evidentemente. De hecho, esto es lo que me genera algo de presión hoy en día, porque es lo más parecido a cumplir con unos plazos. Ya no son plazos como los que yo tenía cuando me dedicaba al tema de desarrollo, no hay deadlines, pero sí que al final es un servicio recurrente de forma mensual y en el que cada mes les tienes que ejecutar algo de esa estrategia que has planificado. No le puedes estar cobrando 400, 500, 800 euros a una empresa y no hacerles nada durante un mes. Pero bueno, esta situación es temporal. Yo sé que en pocos meses iré volviendo a tener un poquito más de disponibilidad, iré respirando mejor y iré liberando esa presión que tengo ahora y podré reequilibrar la balanza para que más o menos el 20-30% de mi tiempo se lo dedique a clientes y el 70-80% se lo dedique a proyectos propios. El segundo motivo es que creo que los clientes te hacen estar en contacto con la realidad, con el mundo real, con los negocios reales. Por lo menos en mi caso, dedicándome al SEO, cuando a mí me llega un cliente nuevo siempre procuro meterme al máximo en el negocio, hasta donde me permiten, y empaparme de cómo funciona esa empresa, cómo funciona ese sector, qué productos o servicios tienen más rentables, cómo captan clientes normalmente, y al final acabas aprendiendo un montón. Eso en proyectos propios a veces queda muy lejos. Los nicheros vivimos en una burbuja de intentar captar tráfico, pero nos estamos peleando todos los días con auditorías, con palabras clave, con ver intenciones de búsqueda en las SERPs, y eso no es la vida real, eso no es el core de un negocio normalmente, y sin faltarle el respeto a nadie, pero si eso al final lo acabamos haciendo para webs de trámites, de blogs de afiliados, de directorios de empresas, de YouTube faceless, es que eso es una dimensión paralela, eso no es la vida real. Eso es intentar aprovecharse del ecosistema digital que está montado, intentar aprovecharse de cómo funcionan los algoritmos para captar ese tráfico, captar esos clics en la publicidad, en lo que sea, pero el mundo real tú bajas a la calle y no funciona así, tíos. Y ojo que yo soy el primero que disfruta con ese tipo de trabajo, de proyectos, y yo vivo de ellos, o sea que no los critico desde ese punto de vista, pero ya os digo, yo cuando llevo muchos días, muchas horas trabajando en este tipo de proyectos, pues al final tengo la sensación de estar un poco desconectado de la realidad. Y el hecho de trabajar para clientes con sus empresas reales, con sus problemas, con su presión para pagar empleados, con un montón de historias, pues al final creo que me enriquece mucho más como persona y que el día de mañana pues habré desarrollado una serie de habilidades o habré adquirido algunos conocimientos de muchos sectores diferentes que me pueden ser útiles. Y el tercer motivo es que los negocios online son súper inestables, por lo menos los que yo me dedico, que son webs de nicho, afiliación, incluso podríamos meter aquí los e-commerce que yo suelo trabajar, porque al final pues no hay una empresa con un local físico detrás y un almacén y un stock y una logística y un personal que se mueve al mundo digital, sino que son más bien webs de tipo print on demand, el dropshipping también lo he tocado en alguna ocasión, son este tipo de webs un poco más de buscavidas que requieren un mínimo esfuerzo y una mínima inversión para ver cómo funcionan, pero claro, eso al final hace que también tenga las patas más cortas. Y como tengo asumida esa inestabilidad, esa volatilidad, pues no me quiero quedar con el día de mañana con cara de tonto cuando me corten el grifo de este tipo de ingresos. Que a nivel financiero yo creo que lo he hecho bien durante estos últimos años que la cosa ha funcionado económicamente y me he asegurado de tener un pequeño colchón para tener varios meses de gastos cubiertos y poder aprovechar ese margen para reinventarme y conseguir que en casa vuelva a entrar dinero. Pero bueno, preferiría no tener que vérmelas en esa situación, entonces
De ahí también la decisión de mantener ese mínimo de clientes que actúan en cierta forma como red de seguridad. Si mañana me levanto y se ha ido todo a la mierda, que parece algo muy dramático, pero puede pasar perfectamente en cualquier momento, porque al final estoy a un core update de que se me vayan todas las webs a la mierda, o a una mala suerte de que me baneen la cuenta de AdSense, que toco madera para que no pase, pero podría pasar, pues por lo menos si se da ese caso, yo sé que tengo ese mínimo cubierto con mis clientes y puedo pagar la hipoteca, puedo pagar gastos de comida, puedo pagar lo que sea aquí en casa de los gastos mínimos que podamos tener. Y si algún día me tengo que ver en esas, ya entonces decidiré si quiero rellenar el resto de mi disponibilidad con más clientes para tener un buen salario, pero al final trabajando para clientes todo el día, o si quiero volver a apostar por este tipo de proyectos propios con esa promesa de escalabilidad y de potencial que al final nadie te garantiza y que parece que cada vez es un poquito más difícil en el tipo de terrenos en los que yo me muevo. Así que ya veis, aún facturando cerca de 100.000 euros anuales durante los últimos 4 o 5 años, porque os he puesto las cifras del e-commerce, os he puesto cifras de AdSense, pero hay alguna otra fuente de ingresos por ahí que también es de proyectos propios y que acaban complementando un poquito esas cifras que os decía al principio del vídeo, pues sigo manteniendo mis clientes. No espero que todo el mundo comprenda mis motivos, al final es algo que toca cosas muy personales. Habrá gente a la que le dé urticaria solo el hecho de pensar en relacionarse con clientes, habrá gente a la que le dé vértigo esa incertidumbre económica de los proyectos propios, habrá gente a la que le dé igual que le corten el grifo de un día para otro y quedarse sin red de seguridad porque ya se reinventará. Yo quizá me incluiría en ese último grupo unos años atrás, pero ahora desde que soy padre pues veo las cosas desde otra perspectiva, tengo más responsabilidad con la familia y esta forma de balancear un poquito la parte de clientes con la de proyectos propios es con la que me siento más cómodo ahora mismo. Y nada más, si queréis comentar cualquier cosilla sobre este asunto o si queréis proponerme algún tema para tratar en próximos vídeos, que voy escaso de ideas, dejádmelo en los comentarios. Si os ha molado, dadle amor al vídeo, suscribíos si no lo estáis, que somos ya 300 y la verdad es que estoy súper contento y súper motivado para seguir compartiendo contenido. Y ya está, cuidaos mucho y nos vemos en el siguiente. Adiós.